la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el primer entrevistado del programa de hoy. Me estoy refiriendo al abogado y abogado del sindicato de la UOM también, y como yo, alguien que tiene en su vida 3 pasiones al menos que compartimos. Es hincha de Newell's Old Boys, es peronista y también profesa la misma profesión. Pablo Serra, ¿cómo te va? Emiliano Villazón te saluda en Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto para toda la sociedad salteña, para vos en particular y toda la audiencia. Pablo, estás a punto de lanzar un libro cuyo título es muy interesante porque a mi modo de ver viene a desmitificar una serie de, podríamos decir, si queremos utilizar terminología rosarina, mitomanía que hay a lo largo de la historia de Rosario, y el libro que vos vas a largar se llama Lealtad Leprosa. Cuenta ese libro, a pesar que no hemos tenido la oportunidad de ver ni siquiera el índice de lo que imagino nos vamos a comentar ahora, cuenta la historia que existe entre el peronismo y el Club Atlético Newell's Old Boys. ¿Es más o menos así, Pablo? Sí, Emiliano, lo has resumido muy bien. Este es un libro que tiene 6 capítulos, que todos esos capítulos tienen en su título un concepto político peronista, por decirlo de alguna manera, y que desarrolla en su contenido una serie de relatos que no tiene que ver solamente con el peronismo, sino con la institución, con Newell's Old Boys y su vínculo, sus anécdotas y sus relaciones con los 3 gobiernos de Juan Domingo Perón. Y si vos tuvieses la realidad, como decías, discúlpame, Emiliano, sí. Se viene a desmitificar un poquito lo que premeditadamente y durante tantas décadas sostenida, especialmente a partir de los años 70 en adelante, porque antes no había ningún tipo de antecedente al efecto, se quiso instalar en la ciudad de Rosario y para el resto del país de una vinculación que la realidad no existió y que no existió en la medida que lo quisieron instalar, y como tampoco era la realidad sociocultural de la otra entidad rosarina que era Newell, que al contrario era la entidad más, y ha sido hasta el día de hoy, la entidad más popular de la ciudad. A mí me consta, y te digo por qué, yo cuando estudiaba en Tucumán abogacía, mi vieja se asustaba cada vez que se acercaba el clásico rosarino, estamos hablando de la década del 90, porque esos clásicos estaban de alguna manera manchados por episodios de violencia, y entonces ella, sabedora de que su hijo en algún momento la iba a llamar desde la casa de la tía Pini, que quedaba en la calle Julio Argentino Roca, a 1055, frente al Colegio Inmaculada Concepción, si no me equivoco, creo que se llamaba así el colegio. Entonces mi mamá se asustaba porque sabía que yo me iba solito, me tomaba el ómnibus y me iba a ver el clásico, y de hecho creo que no me he perdido ningún clásico de esa época. ¿Qué significa? Antes de meternos en el libro, quiero que le contes un poquitito a la audiencia salteña lo que significa vivir con semejante pasión el fútbol como lo viven Leprosos y Canalla. Bueno, a ver, hay algo que es objetivo. Rosario tiene el clásico más antiguo de la historia del fútbol argentino. Es lógico que eso sea porque en Rosario es la ciudad a través de Isaac Newell donde se incorpora el fútbol a la República Argentina. De hecho, el fútbol es pionero en la Argentina a través de Walter Hudson de Alumni y de Isaac Newell en Newell, lo que terminó siendo Newell. Y al poco tiempo, a través de los ferrocarriles, se incorpora lo que primero era el Raigual, el Athletic Raigual, que era de Rosario, que jugaban al cricket, que después deviene en el Club Atlético Rosario Central, y se genera en los principios del siglo pasado el primer clásico del fútbol argentino.
el hecho de ser el primero implica un montón de situaciones, no solo es el más antiguo, sino que Rosario tiene una particularidad que es la pasión entre su gente, y a veces una pasión mal entendida. Rosario ha sido denominada como la Chicago Argentina desde el principio del siglo pasado también, y eso no era porque era una ciudad muy pacífica que digamos en otras cuestiones, y hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Claro, pero vos sabés, ¿no?, que mi abuelo, rosarino, como te digo, mi papá también rosarino, mi abuelo cada vez que le hacían esa argumentación o esa crítica, si se quiere, o trataban de desprestigiar su ciudad natal diciendo que era la Chicago Argentina, él explicaba que en realidad no era la Chicago Argentina por la violencia que se vivía en Chicago, sino por la fuerza productiva y dinamizadora de la economía que tenía el puerto de Rosario. Es que las cosas vienen una atada de la mano de la otra, digamos. Rosario es una ciudad muy con muchísima fuerza en todo sentido. Hasta la localización donde se ubica para la República Argentina tiene una influencia enorme desde lo geopolítico, por decirlo de alguna manera. Tiene el puerto que le da vida propia, y eso acarrea cosas santas y no santas, también, por decirlo de alguna manera, como toda ciudad de las características de Rosario. Entonces es tal cual como tu abuelo te lo relataba, Emiliano, y eso inclusive atraía también esos hechos de pasión y de violencia que bueno, que lamentablemente se han vivido y que hoy se viven de otra manera también. En ese ámbito y con esa sociedad se jugó el primer clásico de la historia argentina y que sigue vigente hasta el día de la fecha. Y que ganamos nosotros con un gol de Faustino González. De Faustino González, exactamente. El 18 de junio de 1905 se inicia una serie de partidos que creo yo, sin ningún tipo de discusión a mi criterio, es el más pasional de la República Argentina. Para que tengas una idea, y también tenga una idea la audiencia, durante la década del 80 Newell's salió campeón, en el 88, 87, 88, esa temporada, con ese magnífico equipo, creo que el mejor de todos los tiempos. Después se acercó mucho el equipo del Tata Martino, pero creo que el del Piojo Judica fue el mejor. Y acá en Salta, mi abuelo y yo, ¿sabés cómo hacíamos para escuchar los partidos? Que en su mayoría Newell's jugaba a la noche, entonces escuchábamos LT3, no llegaba lógicamente a Salta. Por supuesto, en el 87-88 no había transmisiones de partidos de fútbol en vivo ni nada de eso. ¿Cómo hacíamos para escucharlo? Mi abuelo me utilizaba a mí, que yo soy más longilíneo, podríamos decir así, y me utilizaba como hombre antena, joven antena en esa época, y yo me tenía que colgar con con una percha que estaba conectada a una radio que tenía mi abuelo, y así podíamos escuchar los partidos. Mirá a Walter Hugo, del LT3, en esa época. Claro. Sí. Qué linda anécdota. Vayamos un poco al libro, porque mi programa es escuchado por una audiencia muy importante en cuanto a la ideología que profesa. Es básicamente peronista la audiencia de esta radio, y entonces escuchar de la boca de quien ha escrito un libro sobre el general Penón y la relación en este caso con el Club Newell's Old Boys debe ser muy interesante para la audiencia. ¿Cómo se presentan esos 6 capítulos que vos mencionabas, Pablo? Bueno, primero, el primero de ellos, que es el capítulo de las bases, pongo un poco, valga la redundancia, de cómo se llama el programa tuyo, de poner blanco sobre negro o negro sobre blanco. Negro sobre blanco. Quieran, sí. Sobre lo que quieran denominarlo, de por qué se da la comunión de los dos, a mi criterio, movimientos populares por excelencia. Uno, el movimiento popular por excelencia del país, el más grande, sin discusión a duda, el más grande, que es el movimiento peronista, y otro, el club más popular de la ciudad de Rosario. En esas bases yo hago hincapié en que en los argumentos de por qué Newell's era el club más popular, no solamente por ser el pionero en la incorporación del fútbol
en la República Argentina, sino por ser el club con más socios y socias. Newell's incorpora a socias cuando prácticamente no se incorporaban en la República Argentina ningún club. Newell's lo empieza a incorporar a la calidad de socias. Newell's ya antes de la generación del club hay un compromiso social de quien es el antecedente nuestro, no el fundador del club, pero el antecedente nuestro, que es Isaac Newell, en cuanto al compromiso social de Isaac Newell en crear una escuela donde viene a cubrir el déficit educacional que tenía la ciudad de Rosario allá por 1884, y que sea una escuela vanguardista donde iban hombres y mujeres sin distinción de raza, credo o religión, hecho totalmente inédito para la época, progresista de donde se lo mire, desde el punto de vista del progresismo real, no del que ahora se usa a veces como una moda. Y en ese escenario, Newell no solamente tenía las características para ser el club más popular, y lo era, sino que a Newell acudían todas las personas y personajes del mundo de la política, del arte, de la cultura, a medirse. Serían como una especie de testeo. Bueno, venían primero a Newell. Así le ha pasado, por ejemplo, a políticos que han sido expulsados prácticamente de la cancha, silbados, y otros que han sido totalmente aplaudidos, que eran los políticos populares, como el caso de Lisandro de la Torre, en este momento más en Rosario, que era rosarino. O Gardel, por ejemplo, que venía a la cancha de Newell. En ese escenario, las condiciones estaban dadas para que el general Perón, cuando viniera a dar un discurso hacia los trabajadores, sea en el lugar más popular de la ciudad de Rosario. Y sucedió en el año 1944, cuando el general cubría 3 cargos en ese momento, que era vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y ministro de Guerra. Viene a dar un discurso al movimiento obrero organizado de la sociedad rosarina en la cancha de Newell. Yo siempre pregunto y digo, uno no puede imaginarse que el general Perón se encuentre con los trabajadores en la Bolsa de Comercio. O sea, lo tenía que hacer en el lugar más popular de Rosario. El lugar más popular de Rosario era la cancha de 3. Ahí comienza una serie de relaciones, después con lo que todos conocemos el 17 de octubre de 1945 y con la asunción del general como presidente en el 46, relaciones entre la dirigencia de Newell's y el general Perón, a tal punto que el general Perón, todos sabemos que le dio muchísima importancia al deporte y a los deportistas, y presupuestariamente la ley de presupuesto madre incorporó herramientas para alimentar y ayudar a las entidades deportivas más populares. Una de las primeras más ayudas que dio a una de las entidades más populares es al Club Atlético Newell's Old Boys, con el préstamo dinerario que le da para construir un estadio para 100.000 personas. Iba a ser obviamente el estadio más grande del interior del país, y eso se daba también en el marco de que, reitero, Newell era el club de la ciudad que más recaudaciones obtenía año tras año, y el club con más socios, no solo de Rosario, sino que se encontraba en la 6ª, 7ª posición de socios a nivel nacional, con una población mucho menor que la de Buenos Aires, por ejemplo. Y bueno, comienza una serie de relaciones, hay intercambios epistolares entre la dirigencia de Newell y Perón, y después cuento también todos las anécdotas de su gente, de los hechos de violencia también de la gente de Newell durante la época peronista del gobierno del general Tenor, que obviamente no hago apología ni las reivindico, pero hay hechos muy anecdóticos, por ejemplo el caso de Cosio, que fue el único caso donde a un referí lo corren por afuera de la cancha y estuvieron a punto de colgarlo de un árbol, si no fuera que lo salvaron los soldados. Y bueno, y lo más lindo a mi criterio, que es también un dato anecdótico, 2 en realidad. El primero fue cuando la hinchada de Newell's entra en plena resistencia peronista, entra a la cancha de Boca en un viaje a Buenos Aires cantando la marcha peronista, y la 12 se le pliega a la hinchada de Newell en el canto. Y el último dato anecdótico, que está en el último capítulo, que se llama, reitero, como conceptos políticos peronistas, volveré y seré, y en vez de ponerle millones, seré campeones, porque cuando vuelve el general Perón, al último equipo que ve campeón en el fútbol argentino es a Newell, porque Newell sale campeón
el 2 de junio de 1974. ¿En la cancha de quién? En la cancha de su eterno rival. En la cancha de su eterno rival y perdiendo 2-0, faltando solamente 15 minutos, Newell's da vuelta a ese resultado, sale campeón en esa cancha, da la vuelta en esa cancha y lamentablemente el General Perón a los poquitos días termina falleciendo, por ende el último equipo que el General Perón ve en el fútbol argentino campeón es al Club Atlético Newell's. Debe haber, yo me imagino, pocos equipos en el mundo que han logrado dar la vuelta en la cancha de su clásico rival. Claro, uno si se pone a pensar desde el corazoncito de Newell's sabe que no todos los equipos tienen la zurda mágica y maravillosa de Mario Nicaso y Sanabria. Sí, no solamente salió campeón en esa cancha, sino en una final prácticamente. Claro. Porque el rival eterno si ganaba salía campeón. Porque uno puede jugar por ficturas y esa suerte del azar que le toque jugar frente a su eterno rival en la última fecha, en un torneo por puntos. Esto era una final. Si el resultado se daba como venía saliendo, Newell's no salía campeón y salía campeón su eterno rival. Y perdiendo 0-2, faltando 20 minutos, Newell's lo da vuelta y sale campeón. Y otro hecho que a mí me agradó mucho contar, porque yo relato tal cual como me lo han sido contado, es la foto del General Perón con el gorro rojinegro, que se sacó un gran leproso de la zona, que hoy no vive en Rosario, vive por el mundo, como dice él, reside en Mar del Plata, pero vive por el mundo, que es Daniel Rearte, cuando en el año 71, en Puerta de Hierro, se saca la foto con Perón cuando lo va a visitar con el gorro rojinegro, ¿no? Una historia hermosísima que también la transcribo en el libro. Respecto a lo que mencionabas hace un rato, en cuanto a la importancia que tiene el Newell's de los años 40, 45 y tal vez de la década del 50 también, en cuanto al tema social allí en Rosario, recuerdo que mi abuelo también nos contaba a nosotros cada vez que íbamos a la cancha de Newell's, y mi papá lo ha vivido personalmente, porque él me dijo que había ido a esa tribuna, que había una tribuna de mujeres y niños que estaban en la cancha de Newell's para que, bueno, los hombres iban a la popular y dejaban a sus niños y a sus mujeres en una tribuna especial, como una especie de guardería que había dentro de la propia tribuna. Exactamente, así es. Fue uno de los primeros clubes que tuvo tribuna de mujeres, ya venían, pero tribuna de niños, inclusive porque era una masividad muy grande de gente la que asistía, a tal punto Newell's movilizaba tanta gente que en el año 50 tienen que generar la filial en Buenos Aires, por justamente la cantidad de gente que viajaba, con las dificultades que había, a ver los partidos a Buenos Aires. Y reitero, esto es un dato empírico. Newell's recién a mediados de los 70 se empieza a revertir un poco la tendencia, pero Newell's desde su ingreso a AFA en el 39 hasta promediando los años 70 fue el club que más recaudaciones obtuvo de la ciudad de Rosario por lejos, ¿no? Eso es un dato, reitero, empírico. Otro hecho anecdótico que está en la memoria familiar newellista de mi familia es que una vez fue a jugar el Santos de Pelé al parque y, bueno, como era lógico, el Pelé de esa época le pegaba un peludo a cualquiera, le pegaba un baile a cualquiera, y de repente quiso pasar a un defensor nuestro y este defensor lo esperó y le metió una piña en el medio del pecho. ¿Es algo así la historia? Sí. Newell's por esas épocas militaba, en la única época que militó en la B, digamos, y al Santos de Pelé no le pudo ganar a Newell's en esas condiciones. Pablo, te quedan algunos minutos si querés para redondear la entrevista, que para mí ha sido muy grata. Lógicamente, hay algunos amigos y oyentes del Sin Aliento de acá de Salta, son pocos, pero son esforzados en su crítica, que seguramente no van a sacar nada bueno de esta entrevista, pero a ellos y a todos los que nos están escuchando me gustaría que les digas en pocas palabras cómo cerrarías la entrevista en cuanto a la relación que hubo entre Juan Domingo Perón y el Club de Nuestros Amores. No, que primero quería agregar que todo lo que se venda del libro va a ir destinado, yo lo doné al Colegio Newell's, porque el Colegio Newell's es lo que nos da identidad. Nosotros nacimos de una escuela y somos una escuela de vida, fundamentalmente.
así que el producido de la venta del libro se destina hacia ahí. Y no, que para mí es un orgullo que el general, poder relacionar al general Perón con Newell's. Entiendo que Newell's es un club muy popular, inclusivo, heterogéneo, plural, donde conlleva un montón de expresiones culturales y que contiene un montón de expresiones culturales. Pero como en tantas otras cosas de la vida, inclusive obviamente de lo social, de lo político, de lo cultural y de lo deportivo, como lo hizo Diego Maradona, que eligió al parque para volver a la Argentina. Cuando el general Perón tuvo que dar un discurso, eligió la cancha de Newell's para hacerlo. Así que podemos volver a decir que como está esa famosa bandera en nuestras tribunas, el más grande eligió al más popular siempre. Por último, la vieja Amelia, la señora Amelia, conocida como la vieja Amelia, todavía vive, ¿verdad? Sí, peronista también. Vos sabés que nosotros tenemos una anécdota familiar en el 2013, cuando festejamos el último campeonato, el partido contra Argentinos Juniors. Fuimos mi esposa, mi hijito, que en esa época tenía 4 años, y mi papá. Mi papá retornó a Rosario y fue a su barrio, si no me equivoco, Tiro Suizo, que es un barrio que queda al sur de... Sí, en la zona sur de Rosario, y ahí le fuimos mostrando a mi hijo lo que significaba ser hincha de Newell's, porque a cada metro que hacíamos nos encontramos con pintadas de color rojo y negro. Pero en la cancha, ya cuando estábamos previo al partido, muchísima gente, lógicamente, porque era el partido donde festejamos el campeonato, ya habíamos salido campeones, de repente nos acercamos, nosotros estamos en la platea, creo que ahora se llama Visera Tata Martino, si no me equivoco. Exactamente. Se nos acercan 2 señoritas, voluminosas, podríamos decir así ellas, y nos dicen, no, tienen que salir de acá porque este lugar es el lugar de la vieja. Nosotros no sabíamos a quién se referían, la verdad que no sabíamos, porque habíamos venido de Salta, habíamos ido de Salta a Rosario, y le preguntamos, ¿de quién? Y nos dice, de Amelia. Lógicamente no era Malita Fortabat, sino que se estaban refiriendo las chicas que eran de la como una especie de barra brava femenina de Newell's, que estaban abriendo paso para que llegase Amelia, y después estuvimos charlando con Amelia durante todo el partido. Todo un símbolo, Sí. Pablo Serra, te agradezco habernos conseguido una entrevista y en alguna otra oportunidad. Te voy a preguntar la última. Se vienen las elecciones de Newell's. Sí, ¿Qué crees que puede pasar en este mundo leproso tan convulsionado? Porque si hablamos del fútbol nos está yendo como el culo, a pesar que lo trajimos al Mono Burgos, que todavía no logra levantar. No, bueno, yo hice mis expresiones públicas y de hecho salí expuesto públicamente. Yo tengo una afinidad de proyectos, por decirlo de alguna manera, con Cristian D'Amico, que no tiene que ver con el oficialismo, como se quiere decir, porque yo no estoy de acuerdo para nada con quien hoy figura en los papeles, nada más como presidente, porque no es quien preside. La realidad es que quien está conduciendo el club, y para bien a mi criterio, es Cristian D'Amico, no así Eduardo Bermúdez, quien es el que figura, ¿no? Que ya tuve mis apreciaciones sobre él, que no estoy de acuerdo. Creo que acá hay que dar un debate de proyectos. Creo que el de Cristian es el correspondiente. En realidad es el único que yo realmente escuché, porque de la otra vereda no he escuchado proyectos sustentables ni sólidos. No obstante lo cual, sí quiero que tengamos un camino institucional como corresponde, y que gane quien gane las elecciones, el 26 nos encuentre unidos. La verdad es que esta campaña está siendo un poco media sucia, por decirlo de alguna manera, con poco debate de proyecto y más debate de chicanas entre los militantes de las diferentes agrupaciones, y creo que eso no le hace bien al club, no le hace bien a nadie. Yo creo que cada uno tiene el derecho a elegir la opción que considere, y me parece fantástica. Yo opté por la opción de darle continuidad a quien creo que dio un espaldarazo enorme a poder conducir los destinos del club, saliendo del fideicomiso, comprando terrenos en lo que es el predio Grifa, consolidando las inferiores, que es una marca registrada del club, y por eso apoyo ese proyecto y estoy de esa vereda. Pero eso no implica
que de las otras veredas no haya gente buena y que no haya gente que el día 26, si es que a Cristian le toque ganar, estemos todos unidos para construir un Newell mucho más grande de lo que como debería ser si no le toca ganar a Cristian y le toca ganar a cualquiera de las agrupaciones que está. Eso es lo que yo sueño y lo que deseo. Ojalá así sea, para el bien de todos los leprosos, pero también me gustaría que Newell vuelva a sus orígenes y deje de rifar o de regalar a los jugadores de las juveniles como ha venido pasando en los últimos tiempos. Totalmente. Para eso hay que tener un proyecto de club. Para eso fundamentalmente hay que tener un proyecto de club. Pablo, te agradezco la entrevista y te mando un gran abrazo. No, por favor. Abrazo a vos, Emiliano. Hasta luego.